Buenos días, amada iglesia. Sea el Señor obrando con poder a través de su palabra. Vamos a leer nuevamente el texto que el Señor nos ha concedido hoy predicar. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Así dice el Santo Espíritu de Dios en su palabra. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Oremos nuevamente. Padre, suplicamos delante de ti que obres en esta mañana con tu poder, el poder que actúa en corazones de piedra para que escuchen tu mensaje, el poder que regenera donde hay muerte, el poder que santifica en el alma hambrienta y que desea de ti, el poder que abre nuestros ojos para nuestro entendimiento y así poder comprobar cuál es tu voluntad. Ayúdanos a comprenderla de acuerdo a lo que has revelado. Ayúdanos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la debilidad del predicador o del que escucha. Pero estamos convencidos, totalmente seguros, de que tú, al transformar nuestras vidas, al regenerarnos, nos has dado un corazón sensible para oír tu voz. Así que enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en el camino de la justicia y que veamos a Cristo tan glorioso que anhelemos vivir todo nuestro ser, todo nuestro caminar para solamente exaltar su nombre y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la doctrina cristiana está llena de misterios. Y no quiero decir con ello que existan algún tipo de contradicciones en el pensamiento o en la que la palabra de Dios nos presenta, para nada. Y tampoco lo que se conoce como argumentos circulares, es decir, ideas que se caen en sí mismas y se encierran en sí mismas. Podemos pensar en la Trinidad y decir Dios es tres y Dios es uno, pero no hay contradicción alguna porque estamos hablando de tres personas y a la vez un solo Dios. Son verdades que la palabra nos presenta, verdad absoluta. ¿Y qué nos queda? Humillarnos ante lo que Dios ha revelado de sí mismo. Estamos hablando de dos categorías diferentes en el caso de la Trinidad y sé que al estudiar más acerca de quién es Dios y quién es Jesús y de su ser, surgen muchas inquietudes que podemos ir leyendo. Respecto a la persona de Jesús, podemos notar que hay suficiente verdad revelada para creer en el Evangelio de Marcos, según lo que estamos ya empezando en este estudio, de que Jesús es Dios. En el versículo 1 nos empezó diciendo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, si algo tenemos que creer y afirmar acerca de Jesús, es que Él es Dios y que es Cristo, que es Mesías. Y que como es el Mesías, hay una introducción a este Mesías que ya veíamos en domingos anteriores. El heraldo, recuerdan, que aparece en los primeros versos. Esa persona que va anunciando, viene el Mesías, viene el rey, pues sería dentro de la cultura en su momento. Viene el rey, viene la noticia, viene este gobernante, atentos, prepárense. Y luego que llega este heraldo anunciando, nos presenta el cumplimiento de justicia cuando Jesús mismo se bautiza. Y entendíamos que Jesús no ha pecado, porque Jesús es Dios, Él es santo, Él es luz de luz. Pero, y no obstante, se bautiza y con ello nos muestra su ministerio, lo que Él va a hacer al final, incluso morir, mostrar cómo nosotros morimos al pecado y tenemos vida. Él demostró eso. Se sometió voluntariamente al bautismo y por eso Juan decía, pero este es un bautismo de arrepentimiento, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús dice, hay que cumplir toda justicia, hay que mostrarle a los hombres este mensaje de lo que yo soy, de lo que ustedes van a hacer en mí. Y por eso Él con ello se dispone, bueno, voy a bautizarme, hay una declaración en el cielo, Él es el Hijo amado,
Y entonces a partir de ahí, ¿qué podemos notar? Sufrimiento, enseñanzas, milagros, ¿sí? Empezamos a ver la humillación de Cristo también con toda claridad. Y es lógico que empiece con aflicción. Y de hecho, en ese continuo texto, o la narrativa como continúa, nos presenta el último elemento preparatorio para Cristo empezar a trabajar en el reino. Y es la tentación. La tentación. Como parte de un proceso de preparación para iniciar el ministerio público de Cristo. Ahora, no olvidemos que los evangelistas seleccionan el material para dar a conocer su intención, y la intención aquí de Marcos es: Él es el Hijo de Dios. Pero vamos a notar que aquí se nos abre ahora una puerta de interpretación al resto del Evangelio. Y es que con la tentación vamos a encontrar ahora una constante lucha durante el ministerio de Cristo, y eso se nos presenta la lucha que cada creyente también va a tener que vivir en este mundo. La tentación, como está descrita en el Evangelio de Marcos, es la más corta. Si queremos tener más información, podríamos remitirnos a Mateo y a Lucas, y de hecho en algún momento dado lo haremos en esta exposición. Pero es interesante que cuando Marcos toma estos elementos, está haciendo un énfasis, y el énfasis es un énfasis de urgencia. Así, rápido, inmediatamente, luego, lo cual es una palabra repetida en el Evangelio de Marcos. No hay tanto discurso amplio, sino quiero que vean que esto era necesario para todo lo que va a acontecer, y se va a convertir en una manera de entender el resto del Evangelio. Es necesario que el bendito Hijo de Dios, el Rey eterno, se identifique con todos aquellos a quienes vino a salvar. Y así recordamos esa enseñanza de las Escrituras en Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí donde vemos, es importante que ocurriera este evento, y es importante que se deje escrito cuando lo que vamos a ver ahora es el ministerio de Cristo desarrollándose. Cuando Adán fue tentado en el jardín del Edén, él fracasó, y él en ese momento estaba sin pecado. Él no tenía nada de pecado. Fue tentado. Él es un hombre que no conocía la maldad y tampoco por experiencia propia las consecuencias, sino que se le había dicho: el día que comieres de este fruto, morirás. Sabes lo que va a pasar, aunque no por experiencia, pero sí estás escuchando el mandato claro. De ahí en adelante, como Adán nos representaba, él cae y todos caímos con él. Pero la palabra de Dios nos presenta en 1 Corintios 15:45 que así como el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, ahora hay un postrer Adán, espíritu vivificante, haciendo referencia a Cristo e indicando que ahora Cristo también debía ser probado. Así como Adán fue probado, el segundo Adán, Cristo, también debía ser probado. ¿Y qué vamos a concluir? Que salió victorioso de esa prueba. Y al ser victorioso de esa prueba, entonces garantiza para todos los que creemos en Él vida eterna y victoria real, concreta sobre el pecado. Nosotros justificamos mucho nuestros pecados. Nosotros excusamos nuestros pecados. Pero Cristo hoy viene a decirnos: yo vencí sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre todas estas cosas, para que tú en mí también puedas vencer. Así que tenemos victoria en Cristo con su poder y con su gracia. ¿Cuál es entonces el propósito? Jesús se bautiza, el Espíritu Santo había venido sobre él de una forma visible, una unción, o sea, había sido elegido, comisionado, el Mesías ha llegado, el Padre lo confirma como hijo, la voz desde el cielo: tú eres mi hijo amado, y entonces viene la batalla con la tentación y declarar entonces: hay victoria en Cristo. Entonces el tema, como ven que es recurrente en lo que he mencionado en esta introducción, es la tentación, y vamos a ver 4 cosas de la tentación que aparece en este texto. Vamos a ver primero la ocasión de la tentación, en segundo lugar el tiempo y el espacio de la tentación, en tercer lugar el autor de la tentación, y en cuarto lugar la compañía en la tentación. ¿Listo?
Entonces empecemos mirando en el texto del versículo 12. Ahí acompáñenme en sus Biblias. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y luego dice que fue tentado. Pero el Espíritu lo impulsa al desierto, a retirarse. Por el lenguaje de Mateo y de Lucas, para someterse a prueba. El propósito de que llevarlo al desierto era para que fuera sometido a prueba. ¿Quién es el que está ejerciendo la acción de impulsar o de llevar? El Espíritu. El Espíritu Santo de Dios. El mismo que había descendido sobre él de forma visible en el bautismo, ahora lo saca y lo lleva al desierto. Y notemos que esa palabra impulsar es bastante fuerte. Y eso es algo recurrente en el Evangelio de Marcos. Cuando vamos estudiando se van a dar cuenta que cada palabra que Marcos utiliza es una palabra con mucho peso y mucha fuerza. Puesto que si usted va a escribir una carta de 10 páginas y te dice, no, resúmela en 3, en 2, ¿usted qué va a hacer? Seleccionar las palabras que sean lo más concisas posible, pero que traigan la idea que usted quiere transmitir, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo aquí. La palabra impulsar puede ser usada para hablar de lanzar fuera, empujar, incluso a veces como expulsar a alguien renuente. Es una palabra usada incluso para los exorcismos que aparece Jesús y echaba afuera. Pero claramente no puede suponer que Jesús estaba en contra de ir al desierto. Eso no es el sentido. Más bien lo que muestra es la fuerza de ese impulso y la necesidad de que eso ocurriera. Él debía estar allí. Eso es lo que está implicando. Ese impulso era fuerte. Y el Espíritu Santo está haciendo que ahora también la naturaleza humana del Hijo de Dios vaya a esa acción. Hace énfasis en la convicción que Jesús ahora tiene por el Espíritu Santo de que debía estar en esa circunstancia. Es interesante porque quiero que veamos durante la exposición que lo que Jesús nos está presentando sí es la victoria sobre la tentación, pero también es nuestra victoria. ¿Ya? Él cumple la justicia de vencer la tentación y nosotros debemos entender ello. ¿Qué entendemos en este primer fragmento? Que cuando pasamos un momento de tentación es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Podemos pensar en Job. Podemos pensar que en Job ocurre algo de doble propósito. ¿En qué sentido? Están los hijos de Dios delante de Dios y Job es puesto en la mesa. ¿Quién trae a Job a la mesa de discusión? Dios mismo. Satanás estaba recorriendo la tierra y en Job capítulo 1 presenta que Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? Un varón íntegro. Un varón íntegro. Y entonces Satanás, que es el adversario, que ahorita vamos a analizar más esa palabra, entonces dice, lo que pasa es la intención de pecado. Es que Job es orgulloso. Es que Job es utilitarista. Como de pronto muchos pueden hacer hoy día. Están contigo porque les conviene. Porque les das una buena familia. Porque les das una buena situación económica. Nunca le falta nada. Lo tienes protegido. ¿Ya? Pero Dios está usando la misma circunstancia más como una prueba y un crecimiento en la fe, como veremos. Pero en este punto lo que quiero resaltar es que es Dios quien en su guía nos conduce incluso por momentos de tentación. Si pasamos momentos de tentación, debemos saber que Dios no se ha descuidado. Es parte incluso de su guía enfrentarnos a ello. Enfrentarnos a ello. Y el Mesías, aquel hombre, Jesús, hombre, que debía identificarse con los hombres, debía pasar incluso por esa experiencia de ser tentado. Y en el poder del Espíritu y por su divinidad salir victorioso. Y de ahí en adelante lo que veremos es la victoria de Cristo. Ser conducidos por el Espíritu de Dios es una característica de todos los hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Usted los puede identificar porque está siendo guiado. Y esa guía puede atravesar momentos donde te veas cara a cara con el pecado, con una motivación a pecar. Y entonces, esa tentación que estás experimentando, que incluso puede ser llevado a esa situación, esa ocasión generada por Dios, te debe llevar a pensar en que Dios me ha permitido esto. Podré continuar y atravesarla victorioso como mi Señor Jesucristo lo hizo. No podemos pensar
simplemente como víctimas del enemigo, autocompadeciéndonos. Lo que pasa es que el enemigo me tentó. Lo que pasa es que el maligno está buscando mi caída y la encontró y me caí. No, así no piensa el creyente. El creyente sabe que Satanás anda como león rugiente. El creyente sabe que él está buscando ocasión, pero el creyente sabe que en la guía del Espíritu eso va a pasar, va a ocurrir. Es latente que pase. Y entonces el creyente está preparado en Dios, diciendo, yo voy a atravesar esta circunstancia en el poder del Espíritu, en la palabra de Dios, en la fe, como seguiremos estudiando. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer y estar convencidos de la obra del Espíritu en nosotros, al obedecer su palabra, al andar en Él. Ahora, el tiempo y el espacio en que ocurre la tentación. Segundo punto. Dice que estuvo allí en el desierto 40 días. 40 días. Bueno, ya nos ha presentado el texto bíblico y también lo podemos hacer en contraste o en comparación con los otros evangelistas, que Juan bautizaba en zonas desérticas con pocos habitantes. Él estaba en ese ministerio. Y cuando fue a bautizar a Jesús, seguramente debía ser una zona un poco aislada. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo lleva a Jesús de ese lugar a un lugar aún más aislado. Aún más aislado. Es un desierto que podría estar, bueno, en la región es el Mar Muerto, un lugar muy rocoso, ya poca vegetación, realmente muy seco en esa sección, esa parte. Pero tenemos que imaginar a Cristo realmente solo, no solamente rodeado de los que estaban siendo bautizados por Juan, sino aún más allá. Esto nos da ciertas ideas de los lugares de tentación, porque Adán fue tentado en un huerto, en un jardín, con todas las comodidades posibles. Pero Jesús fue tentado en un desierto, en el lugar donde hay toda la escasez, donde no hay personas, no hay comida, no hay seguridad. Y allí en esa posición que podemos reconocer como algo débil, en el que usualmente nosotros cuando estamos entre tantas carencias decimos, por eso fue que pequé, por eso fue que caí. Es que hermano, usted no sabe que yo estoy en esta tal debilidad y tal necesidad. Mi Señor también pasó allí. Él sabe lo que es estar en esa carencia. Y también nos deja ver que la ocasión, o sea, el tiempo y lugar para la tentación puede ser en cualquier espacio, sea con mucha gente o con poca gente. Algunos pensaban, y en la historia algunos pensaban, que para evitar toda tentación, mejor nos aislamos. Entonces ahí tenemos ascetas, monasterios, lugares así, donde se separan del resto del mundo para no tener tentaciones. Pero realmente la tentación puede darse en cualquier lugar. No hay ninguna ocupación, ningún trabajo, ya sea lícito, o comer o beber, o sea, hasta ayunando u orando, usted puede llegar a enfrentar alguna tentación. Y ahí en cualquier momento es que se tiene que mostrar la madurez y la certeza de la obra de Cristo a nuestro favor para que podamos vencerla. Ahora, es interesante de todas maneras, pensar en el desierto, porque en el registro bíblico del Antiguo Testamento se nos ha presentado en otras ocasiones el desierto como lugares de prueba. Pensemos en Israel cuando sale de Egipto. Sale con una victoria grande porque Dios los liberó, ¿verdad? De toda esa esclavitud, de toda esa opresión. Pero los lleva al desierto y en el desierto empezamos a ver quejas, murmuraciones, ¿verdad? Estaban en aparente escasez, realmente era un lugar, pero Dios les estaba proveyendo. Ellos debían aprender a confiar en que Dios les daría abrigo, les daría sustento, les daría confort, con lo que Él era suficiente. Debían depender de Él. Miren, Moisés, estaban con el pueblo, pero Dios lo llama a la montaña y la montaña dura 40 días. Bueno, aquí vemos una también alusión en Cristo a Moisés en ese tiempo, en Éxodo 24. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés durante 40 días? Recibiendo instrucción de Dios. Vemos que Dios da la ley, escuchamos acerca del tabernáculo, se registra, o sea, todo lo que Dios estaba haciendo con Moisés como este mediador del pacto, llevando el mensaje al pueblo de, para que tengan comunión conmigo, hay que ser santos, pero este es un modelo, ustedes son pecadores, necesitan sacrificios, establecer los sistemas, estas leyes civiles, todo ese tipo de cosas en ese tiempo, ¿ya? Seguramente no podemos hablar de Moisés comiendo, quizás, podríamos hablar de ayuno, podríamos mencionarlo,
Pero lo que sí nos damos cuenta es que en ese tiempo el pueblo fue significativo, para el pueblo fue significativo. No lo entendieron y hasta pensaban que le había pasado, que se había muerto. Pero después otra vez otros 40 días para volver a recibir la instrucción. Pensemos en Elías. Elías también dice el texto bíblico que duró 40 días, pero 40 días luego de una comida que recibió de un ángel. Eso está en Primera de Reyes capítulo 19. Y caminó y llegó ¿a dónde? Al mismo monte Sinaí, donde Moisés había estado 40 días muchos años atrás. Entonces, al ver esos textos de Éxodo 24, Primera de Reyes 19, la experiencia de Moisés, la experiencia de Elías, el propósito de esos tiempos de aislamiento, nos damos cuenta que el desierto, aunque aparentemente hayan ciertas necesidades físicas en este mundo, es un momento también donde la dependencia de Dios es absoluta, es resaltada, es mostrada. Es un tiempo apropiado para comunión con Dios. ¿Será que eso es lo que nosotros pensamos de la ocasión para ser tentados? Estoy en un momento de cercanía al Señor, donde estoy delante de Dios, no tengo alguien más, nada más en que aferrarme, solamente Dios. Y que venga la tentación allí, que venga la tentación. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tentación puede estar si estoy en comunión con Dios, en cercanía con Dios? Claro que puede ocurrir. Y es lo que vamos a seguir mirando. Ahora, Jesús cuando hace eso y los evangelistas lo tienen, dejan por escrito, lo está diciendo es, este Jesús es la nueva revelación de Dios. Eso es lo novedoso. Él es ese profeta que había sido anunciado por Moisés en Deuteronomio 18, 18 al 22. Se va a levantar un profeta como yo, a él van a escuchar. Y entonces luego nos presenta que duró 40 días recordando lo que ocurrió con Moisés. Eso está diciendo, así como Moisés fue levantado por Dios, así ahora Jesús es el profeta definitivo. Pero también dice, así como Israel fue al desierto, Jesús estuvo en el desierto. ¿Ya? También enfrentó un momento de tentación. Es más, ¿cuándo fue que ocurre la tentación de Jesús? Luego del bautismo, recuerda. Y los autores bíblicos, la obra del Espíritu Santo, relacionan el bautismo con el cruce del Mar Rojo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer algunos versos para que veamos esa relación. Desde el 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va atravesando el Mar Rojo en seco, ¿recuerdan? Entonces, aguas a los lados y nube arriba. O sea, estaban cubiertos de agua. ¿Ya? Por arriba y por los lados. Y cruzan. Aquí el apóstol está diciendo, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, salieron. Y luego llegan al desierto, y entonces dice el texto, 1 Corintios 10:3, todos comieron el mismo alimento espiritual, recordándonos cómo Dios proveyó el maná. Y el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua que salió de la roca, y claramente el versículo 4 dice que esa roca era Cristo, indicando esa agua que no venía de un producto natural, era un milagro realmente. Esa agua que ellos bebieron era Cristo. ¿Ya? Entonces, salen del bautismo, pasan al desierto y se evidencia la tentación del pueblo. Pero el pueblo pecó. Y Dios en su misericordia les dio lo que necesitaban. Dios satisfizo su necesidad. Y por eso es que Pablo entonces les dice, versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no caigamos en la tentación de la codicia como ellos cayeron, para que no seamos idólatras como algunos de ellos fueron. Vemos su tentación, su momento de prueba, y de hecho así se le llama a esos episodios, Masá y Meriba, pueden leer eso en la escritura, cuando el pueblo tienta, es probado. Y entonces, ¿qué dice de Jesús? Jesús no cayó. Ahora, ¿qué más dice Pablo en 1 Corintios 10? Dice, ni forniquemos como ellos fornicaron. Pecados. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Miren todos esos pecados que está describiendo. Fueron tentados en ello y cayeron. Y cayeron. Y perecieron por el destructor. Y entonces luego dice el versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren todas estas verdades tan maravillosas aplicadas incluso al tema de la tentación. ¿Cuándo un creyente entonces empieza a ser tentado? Bueno, aquí podríamos decir, concluir, que incluso recién salido del bautismo, en agua, cuando muestra eso, ya puede ser tentado. Y si podríamos hablar del concepto de bautismo como la obra del Espíritu Santo, incluso de regeneración, como hablaríamos del bautismo del Espíritu, entonces tendríamos que decir que cada que una persona llega a ser cristiano, cuando usted llega a ser creyente, va a empezar a enfrentar tentaciones fuertes. Incluso en los momentos de intimidad con el Señor, va a empezar a sufrir estas cosas. Pero dice el texto, por eso debe estar alertas contra el pecado, batallar contra el pecado, mortificar el pecado, mortificar la carne. Pero recuerden que Dios es fiel. Es decir, que durante ese momento de tentación sepan que eso incluso está restringido, está limitado. Satanás no lo ve así, los demonios no lo ven así, pero Dios lo tiene a raya para que podamos resistir. Y lo cual entonces quiero que veamos entonces en la siguiente sección, el autor de la tentación, y expliquemos un poquito más acerca de ello, porque he estado hablando de tentación, del enemigo tentando, pero también he estado hablando de prueba. Primero veamos el enemigo, a Satanás. Ahí en el texto de Marcos dice claramente que y era tentado por Satanás. Satanás como el autor de la tentación. Él es el adversario, eso es lo que significa esa palabra. Y aunque en el texto hebreo, la palabra hebrea es adversario, se puede usar para personas, ¿sí? También es posible que esta traducción, a medida que va pasando la revelación bíblica, se presenta que el adversario acusa y se presenta como una persona. En Job aparece así. Entonces ya dice el adversario, el que está en contra. Y entonces vemos que Satanás está ahí como diciendo en contra de los hijos de Dios. En este caso de Job. Eso aparece en Job capítulo 1, es un capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Entonces, ¿qué hace Satanás? Acusa a los hijos de Dios delante de Dios y de todo lo que se pueda decir para que esa persona caiga o entre en un estado de pecado. ¿Ya? Ver la maldad de nosotros delante de Dios. Y entonces la otra palabra que se utiliza para Satán, que también aparece en la escritura, es la palabra diablo, que quiere decir es calumniador. Entonces son dos términos para describir a Satanás, como el adversario y como el calumniador. Es decir, que escudriña la vida de la persona, tiene una serie de palabras, ideas, y las publica para dañar la imagen de esa persona, hablar mal de esa persona, hablar en contra de. Es como investigar lo que se pueda para hablar en contra de forma maliciosa. Y esa idea es la que está presentando la Biblia. Y los judíos llegaron entonces a ver eso, especialmente en la cautividad, desde ideas del pensamiento persa. Aquí voy a tomar una parte extrabíblica del pensamiento persa. Llegaron a ver por las ideas de esa cultura persa, de Persia, que es que habían dos poderes, el poder de la luz y el poder de las tinieblas. Hormuz y Ahriman, dioses persas. Y se imaginaban el universo como un campo de batalla. Entonces el hombre estaba en una posición de cuál de los dos escogía. Yo creo que es una idea muy fomentada hoy. La gente piensa que hay un dualismo. Entonces Dios es luz, Satanás es las tinieblas y están en una lucha constante e igual. Pero no es el testimonio de las escrituras. El testimonio de la escritura nos muestra es al mundo como el mundo de Dios, el universo de Dios, el gobierno de Dios. Pero en el gobierno de Dios hay un adversario. Y miren la diferencia.
el gobierno de Dios, hay una rebelión, una milicia, una guerrilla en contra de, ¿verdad? Con un poder bastante limitado, pero rebelde. ¿Ya? Y la palabra de Dios nos muestra en varias ocasiones también, Salmo capítulo 2 y muchos textos de los salmos, personas, naciones en contra de Dios, pero que su eficacia realmente es poca, porque no pueden contra Dios. ¿Qué sí podemos decir que hace Satanás dentro de ese rango que tiene limitado? Bueno, puede afectar con ciertas enfermedades y puede hacerlo. Jesús lo decía en Lucas 13:16, a esta hija de que Satanás había atado. Es posible. O que pueda seducir a pecar, también aparece en Lucas 22:3. O sea, puede tener cierto rango de acción. Él lo hace dentro de su intento fallido y perdido de destronar a Dios, de dañar, de destruir a los que estamos en el reino de Dios. Es lo que él desea. Pero Satanás incluso fue creado como un ángel, como otros ángeles. Claro, la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, cuando habla un poco acerca de Satanás, sí los muestra como seres inteligentes, como seres de belleza, como seres de mucha dignidad, santos, pero muestra cómo en él se halló pecado. En él en un momento dado se halló pecado, ese pecado en su corazón fue descubierto, hablando ilustrativamente de la palabra corazón, y entonces es denunciado, la soberbia es mostrada y es echado de la presencia de Dios, despojado de esa alta dignidad y de ahí en adelante esa rebelión. Ahora, como él es el adversario de Dios, llega al Edén y daña entonces el propósito santo de Adán y de Eva, ser administradores y bendecir la tierra. Y por eso entonces cuando los persuade de pecar, la tierra es maldita por su causa. ¿Por qué hago ese recuento? Porque así como Satanás evidencia como ese opositor al reino de Dios, a que la imagen de Dios se expanda por este mundo, una imagen santa, ahora a Jesús, ese segundo Adán que ya les había mencionado, aquel que iba a enfrentar ese momento tal Adán, ahora también le propone elementos para que el plan y la voluntad santa de Dios no se lleve a cabo. Pero claramente no lo logró. Y es que, entonces aquí vemos que el hecho de que el acusador, que Satanás, el adversario, tiente, no es en sí mismo pecado. ¿Ya? Porque Jesús estuvo en un momento de tentación, pero no implicaba que él había pecado, porque claramente la palabra de Dios también presenta que como él es luz y él es Dios, él no puede ser tentado ni él tienta a nadie. ¿Ya? Y entonces uno pregunta, bueno, pero ¿cómo así que si Dios no puede ser tentado? Y de hecho eso dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, ni él tienta a nadie. ¿Qué pasó con Cristo? Y ahí es donde la palabra de Dios nos presenta esto como un misterio de los que le hablaba en un inicio. Es un misterio que también nos deja ver que entonces el concepto de tentación puede estar en algunos momentos hasta usado como el lenguaje de prueba. ¿En qué sentido? Que una situación misma puede ser una prueba y una tentación. Y no requiere tanta sabiduría o discernimiento de parte nuestra buscar si el enemigo me está tentando para caer o si Dios me está probando en la fe. Es reconocer que cuando yo estoy sintiendo, estoy considerando una inclinación dentro de la circunstancia que me va a llevar a pecar, entonces estoy siendo tentado. Me estoy dando cuenta de ello. Pero también puede ser una manera de que yo fortalezca la fe. Entonces, la intención positiva sería una prueba porque mi fe está siendo probada, evidenciada, que tanto estoy confiando en el Señor. Pero cuando estamos hablando de negativa, es procurando una acción pecaminosa. Eso es el sentido de la tentación. Ese sentido. Miren, por ejemplo, a Abraham. Dios prueba a Abraham. ¿Ya? ¿Qué propósito? Bendecirlo, fortalecer su fe. Le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Ya? Y Dios hace eso con nosotros. Le mencionaba el caso de Job. Dios estaba probando la fe de Job. Y, bueno, brilló en medio de algunas luchas que Job pudo haber enfrentado. Pero el enemigo quería hacer que Job pecara. Su propósito es que Job pecara. Entonces, ahí cuando debemos recordar que el creyente puede ser probado por Dios, y es bueno que eso ocurra, que Dios nos pruebe. El salmista dice, pruébame, examíname, mira si hay en mí, muéstrame. ¿Y eso cómo se va a mostrar? Por medio de circunstancias.
donde te des cuenta, estoy siendo tentado a esto. No voy a caer. Voy a recordar lo que dice la palabra. Ahora, en algunas de esas tentaciones pueden ser realmente difíciles de afrontar, que tú sientes que yo soy débil en esto y me doy cuenta en mi corazón, realmente es grave. Y ahí es cuando debemos orar como Jesús nos enseñó en Mateo 6:13. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Es rogar, Señor, estoy en tus manos. Ya hemos el principio del Padre nuestro que conocemos, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y dentro de todas estas cosas, no nos metas en tentación. Y eso implica es que yo no esté inmerso en una situación tan dura. Ayúdame a que no llegue a ese punto. Ayúdame a crecer de tal manera que no me vea yo enfrentado de tal o cual manera. Líbranos del mal. Porque estamos rodeados de pruebas y en ese momento debemos estar gozosos, dice Santiago capítulo 1, cuando se encuentren en diversas pruebas. Porque lo que está pasando ahí, y por eso Santiago a veces usa pruebas y a veces usa tentación. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo que está? No. ¿Qué debes saber porque esa palabra está afrontando una situación que quizás el enemigo está buscando hacer que tú peques? Pero Dios usa todo para glorificarse a sí mismo, para que su pueblo sea edificado. Y Dios entonces está probando mi fe, incluso con eso tan terrible que estoy afrontando. Entonces ahí tendremos que recordar 1 Corintios 10:3, hermano. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cristo como hombre experimentó la tentación humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y siempre hay una salida. Ahora, ¿qué podemos decir de Jesús? La tentación se presenta obviamente en la esfera de su humanidad y no en la de su deidad, porque Dios no puede ser tentado. Pero Jesús también es un ser humano. Y eso es lo que podemos afirmar y decir. Con todo, la humanidad de Jesús, libre totalmente de pecado, tanto en acciones o en prácticas. Y en ese sentido no puedo afirmar, y nadie podría afirmar que Jesús pudo haber caído, porque es santo. ¿Ya? Pero también debemos decir que Cristo enfrentó, sufrió, fue atribulado en esos elementos que fueron puestos delante de él. Por ejemplo, podemos pensar que fue real el pan que le fue ofrecido luego de pasar tanto tiempo sin comer. ¿Ya? La necesidad física era evidente, una de las tentaciones. Y aquí estoy remitiéndome a Mateo y a Lucas. ¿Qué le dice Satanás? Tú tienes el poder soberano para crear, pero tú eres un hombre. Come estas piedras, conviértelas en pan. ¿Ya? Ejerce tu poder soberano y no pases por el sufrimiento de no alimentarte. Tú puedes hacerlo, Jesús. ¿Qué de malo hay en ello? En que tú tienes hambre, satisfagas tu necesidad. O que Satanás, otra tentación, lo lleve a lo alto de la montaña y le diga, bueno, mira todos estos reinos del mundo, pero es que los reinos del mundo estaban en contra de Cristo, en contra de su reino. Estos reinos tienen que ser aplastados y transformados su cultura por la cultura del reino de Cristo, no a someterse a ellos. ¿Ya? O Satanás diciéndole a Jesús, bueno, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, haz algo que todos crean. Párate en el pináculo del monte, en lo más alto, y lánzate. Porque la palabra de Dios dice que van a venir los ángeles y te van a rescatar y todos van a ver esa gran señal y van a creer que tú eres. Entonces, su naturaleza humana enfrentando el hecho de, bueno, voy a yo asumir una posición de altivez, de orgullo, de creer que el plan mío puede ser mejor que el plan de Dios o el plan que Satanás me está proponiendo usando las escrituras. En otras palabras, ante cada tentación, Satanás estaba persuadiendo a Cristo para que dejara su rol de Mesías y de siervo humilde, sometido a la voluntad de Dios, para que ejerza su poder divino. Tú eres el Hijo de Dios. Pero eso sería andar y caminar fuera de la voluntad del Padre. Y la sensibilidad del alma humana de Cristo era una realidad tal que Él sufre eso. En Lucas 12:50, cuando Él habla de su muerte y su resurrección, especialmente de su muerte y lo que iba a acontecer en ese momento.
haciendo un poco de memoria, amados hermanos, la palabra de Dios testifica que ese tiempo de oscuridad en la cruz del Calvario, de heridas, de desprecio, fue un momento prácticamente el mismo infierno que sufrió la ira de Dios bebiéndola la copa toda. Y el lenguaje que Jesús usa es, en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Le hacemos recordar lo que ya Marcos ha dicho, del bautismo. Tengo que sufrir esa copa. Tengo que morir de tal manera. ¿Y qué dice Jesús cuando dice eso? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Esa sensación humana de dolor, de saber lo que voy a estar experimentando, lo que sé que va a ocurrir. Como hombre se siente angustiado. Eso nos deja ver que realmente sus emociones fueron movidas, estremecidas incluso en momentos de tentación. Fue real. No caigamos en la idea, pero es que como Jesús es Dios, entonces claro, él no podía pecar. Entonces la pasó fácil. No, él se angustió por el hambre, por el hecho de montarse en tal lugar o de recibir. Eso también, todo eso, eso fue real en él. ¿Ya? Ese texto nos presenta tanto en Hebreos, donde menciona el texto de Hebreos 4, como en el pasaje de Lucas. Cristo realmente experimentó esta tentación. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo no puede pecar, no peca, como nosotros sí. Y al menos podemos entender en ese secreto de cómo es que ocurre ese misterio de Jesús Dios hombre. Podemos entender que Él pudo vencer y nos da las herramientas para vencer. Las herramientas como su palabra, como la verdad. Y por eso fue que Él batalló con la escritura, ¿verdad? Y eso también lo sabemos por Mateo y por Lucas. Escrito está, escrito está. Estaba el Espíritu con Él y Él lleno de las escrituras, con la debida y apropiada interpretación y aplicación, pudo decir, escrito está. Mantengo firme en esto. Así que sabemos que el enemigo busca tentarnos para que caigamos y desagrademos a Dios, porque somos hijos de Dios. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que hemos abrazado a Cristo, que estamos convencidos de su obra en nosotros, somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Calumniar, mentir, generar lo opuesto, que nosotros dudemos acerca de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Usar las escrituras, usar las escrituras. Y ahora que nosotros somos reformados y conocemos las doctrinas de la gracia, entonces viene la tentación a nuestro oído y nos dice, es que tú no eres elegido. Es que tú no puedes perseverar hasta el final. Es que Cristo no murió por ti. Y empezamos todas esas ideas de las gloriosas perlas y doctrinas tan maravillosas que aparecen en la Escritura. Y le toma el enemigo y las tergiversa. ¿Para qué? Para hacer que o nos enorgullezcamos o dudemos del poder de Dios, dudemos de su bondad o no reconozcamos la severidad de sus juicios. Y entonces estamos en Dios, pero esa lucha por creer claramente lo que dice Dios. Entonces conectamos una comprensión clara de la palabra de Dios para poder enfrentar esos momentos. Y lo último que nos presenta entonces es la compañía en la tentación. Y es que al tratarse de un desierto, bueno, la zoología, los animales de esa región, culebras, gacelas, águilas, chacales, hienas, podríamos escuchar en las noches, o quizás leopardo, jabalí, esos son algunos de los animales que mencionan los que conocen un poco de esta parte de la geografía. Dicen que lo que muestra es que es una situación salvaje. También muestra debilidad o vulnerabilidad, al menos vulnerabilidad ante una situación de peligro. Pero aquí también vemos un mensaje profético, hermanos. Y de hecho en la profecía mesiánica, que vamos a leer en un par de profetas, los judíos soñaban con el día en que ya no hubiese enemistades entre los seres humanos y las bestias, donde la maldición que el pecado trajo de esa enemistad también fuera destruida, eliminada. ¿Ya? En Oseas capítulo 2, versículo 18 dice, Oseas 2:18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra.
quitaré de la tierra arco, espada y guerra y te haré dormir segura. Mostrando esa paz incluso con el resto de lo creado, bestias. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostarán juntos, ahí pasarán juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y hasta un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. O sea, muestra que no hay ese temor ante el peligro de bestias. No podemos imaginar a Jesús espantándolas. Estaba allí, no dice que estaba en peligro por estar rodeado de ellas. ¿Ya? Incluso allí la expectativa es, este es el profeta que está mostrándonos un vislumbre, un aviso de lo que él va a cumplir, de lo que él va a alcanzar. Y en medio de una situación de tentación incluso, donde podríamos pensar en todo tipo de peligros, lo que está mostrando es, estos animales están en paz. Están en paz. Por otro lado, vemos a ángeles, que también dice que llegaron y que le servían. Bueno, sabemos por Mateo y por Lucas que estos ángeles más llegaron al final del tiempo. Cuando, después que hubo acabado toda tentación, llegan los ángeles y les sirve. Ángeles que son siervos de Dios, que son libres de las limitaciones físicas como nosotros tenemos, que están ordenados por Dios, no tenemos como toda la claridad cuáles son sus rangos, pero sí hay una cierta organización que Dios ha establecido con ellos, no nos da mayor luces al respecto, tampoco entonces deberíamos buscar más de lo que la Biblia nos presenta, pero sí dice que son enviados por Dios para hacer el trabajo de Dios que Dios quiere que hagan. Y en este caso, prestan un servicio de atender a Jesucristo. Mateo 4:11 dice así. ¿Qué podemos pensar? El apoyo de Dios, la fidelidad de Dios Padre con su Hijo para proveer también sus necesidades. Pero Jesús es Dios. ¿Qué más necesitaba? Pero recuerden, Jesús es hombre y allí tenemos una compañía real. Animales, ángeles, servidores. Nótese que no aparece al final ninguna otra persona en esos momentos, no aparece. Es Dios quien provee. Podría ser alimento, puede haber sido, así como el caso de Elías. ¿Qué nos muestra de este apoyo o esta compañía en la tentación? Que Dios dispone dar lo que necesitamos, conforme a lo que Él desea, conforme a lo que Él desea. Que incluso cuando estamos batallando contra el pecado, podemos estar convencidos de que Dios nos da su sustento, la fuerza para afrontarlo. Así que concluyendo y aplicando este texto, Jesús, el Hijo de Dios, el gran Rey Mesías, el que viene a hacer las obras de Dios, es el siervo sufriente. Es el hombre victorioso sobre toda tentación. Es el hombre que cumplió toda justicia, que anunció su muerte y su resurrección y que ahora ha vencido sobre el mismo Satanás. Que sigue aquí adelante. Vamos a ver predicaciones, enseñanzas, sanidades, milagros y también expulsiones de demonios. Porque ya mostró que al enemigo mismo le ha vencido con toda tentación. Vino el enemigo, lo tentó y venció, y venció, y venció. Entonces ahora los demonios dicen, es que tú eres el Hijo de David, que tienes con nosotros, Hijo de Dios. Sabemos quién tú eres y es lo que vamos a estar viendo constantemente en el Evangelio de Marcos. Su tentación demuestra que Él es el Mesías, que es el Hijo eterno del Padre y que es el hombre perfecto que resiste la tentación incluso en el peor ambiente. No estuvo en ese jardín rodeado de comodidades, fue en circunstancias de soledad. Así que, hermanos míos, si vemos que Cristo, nuestro Cristo glorioso, nuestro Señor, enfrentó eso en esas duras circunstancias, que el Señor nos guarde y nos guíe incluso en los momentos de nuestra soledad. Porque es posible que estemos muy atentos a las tentaciones visibles en comunidad, en grupo, en masas. Y entonces podemos vencer la tentación de no hablar soberbiamente. Entonces nos aguantamos la lengua. O de no comportarme de una ira desbordante. Entonces me controlo las manos. Pero y en la soledad, donde también eres tentado, entonces podríamos pensar qué tentaciones tú experimentas en la soledad, que Dios también guarde tu corazón allí.
que sepas que si eres de Cristo y que si has sido bautizado por el Espíritu de Cristo, y más aún si has profesado un bautismo visible con la congregación, entonces debes reconocer que a menudo serás probado y tentado. Pero confiemos en la buena mano de Dios, amados hermanos. Que si estás en abundancia, puedes ser tentado. Que si estás en la escasez, puedes ser tentado. Que si estás con muchas personas o solo, puedes ser tentado porque Satanás está al acecho. Él es el adversario de nuestras almas, pero Cristo lo venció. Y en Él podemos vencer toda tentación. ¿Tentaciones a qué? A permanecer en amargura. Si te das cuenta en tu soledad, y por eso de pronto aquí puse algunas que pueden ser de la soledad. Si tú te sientes solo y empieza la raíz de amargura de tu corazón, estás siendo tentado a pecar contra Dios. Entonces recuerda en ese momento, Cristo es mi gozo. Es recordar la palabra, todo lo que hable, la palabra de Cristo. ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué estoy cavilando en mi corazón contra? Y vence esa tentación a pecar contra Dios, humillándote delante de Él, recordando su palabra. O puedes ser tentado a la pereza de tus deberes piadosos. A como dice el proverbio, a dar la vuelta como los quiciales de las puertas en la cama. Porque así es lo que dice. El perezoso está de este lado de la cama y lo que hace es voltearse para otro lado y quedarse allí. Si te sientes tentado a eso, entonces recuerda que la mano de los diligentes es la que trae vida, la de los negligentes empobrece. Y así recordar la palabra de Dios. Recordarte, yo no puedo vivir como un perezoso. Porque el perezoso no muestra evidencia de la gracia de Dios en su corazón, que vino a servir, que vino a dar. O si tienes la tentación de servir, y entonces la tentación sería enorgullecerte por lo bien que haces. Por lo bien que haces. Porque eres el único que lo hace. Y nadie más lo hace como tú. Entonces está la tentación ahí de pecar con la soberbia. O por otro lado, a descuidar la comunión de los santos. Lo que pasa es que me han herido. Lo que pasa es que tengo que proteger mi corazón de los otros que quieren abusar de mí, de mi amabilidad, de mi generosidad. Pero eso no es el pensamiento cristiano. El amor sea sin fingimiento. El amor sea dado. Servíos en amor unos a otros. Darse en amor unos por otros. Pero entonces soy tentado a descuidar a los demás. Eso es un pecado cuando no buscamos comunión con los hermanos. Eso no aparece. Reunidos en amor, buscados unos a otros, servíos. Ay, si no lo hacemos, estamos siendo tentados y estamos cayendo en ello. O acomodarse a este mundo. Sentirse tentado a como estoy ubicado, en mi posición, en lo que hago. Entonces no hago más para la obra de Cristo, ni para la extensión del reino de Cristo, ni para fomentar la edificación de Cristo, ni para llevar el mensaje de Cristo. Estoy siendo tentado a acomodarme, acomodarme. O a disfrutar de los placeres carnales y vanos. Entonces, lo que fue diseñado para un tiempo de receso, para recobrar fuerzas y continuar sirviendo, continuar trabajando, viene haciendo. Entonces, ay, ojalá yo tuviese el trabajo donde no fuera 6 días trabajo y un día descanso, sino fuera 6 días de descanso y un día trabajo. Eso deshonra al Señor, amados hermanos. Deshonra al Señor ese pensamiento de que necesito estar siempre en descanso. Porque el descanso lo asociamos a entretenimiento y no a servir al Señor y a mis hermanos. Allí estamos pecando porque nuestra forma de perspectiva de vida está totalmente distorsionada de lo que la palabra de Dios nos presenta. Estoy anteponiendo mi placer carnal. Mi placer carnal. Si te sientes tentado a eso, amados hermanos, que puede ser algo real para ti y luchar por eso, recuerda que Cristo venció con su palabra. Tú también puedes vencer con su palabra en el Espíritu Santo. A menospreciar el servicio de otros. Que otros hacen, entonces no me interesa lo que ellos hacen. Cómo yo puedo vincular, lo que ellos pueden hacer. Y entonces la predicación empieza a ser subvalorada. La atención a necesidad empieza a ser subvalorada.
o la murmuración de la bondad de Dios. Es que lo que Dios me ha dado, yo quiero esto, no lo tengo. Entonces me quejo de Dios, de lo que tengo, de lo que me ha dado, de lo que puedo hacer. Y del gobierno de Dios, que si estuviese en tal país, que estuviese en tal región, que si estuviese en esta posición. Y empezamos a murmurar de lo bueno que es Dios con lo que te ha dado. Si me diera más salud, si me diera más fuerza, si me diera más juventud. Hermanos, ven que muchas de las cosas que mencioné no son tentaciones públicas, sino que están en el corazón y en la soledad con Dios. Así que cuando vengan estas tentaciones, recuerda que Dios te ha dado todo para que puedas vencer. Y aquí entonces tendremos que recordar Efesios capítulo 6, porque el Señor no nos ha dejado sin herramientas. La armadura cristiana está para ti. Crece en el dominio de la espada, que es la palabra de Dios. Domínala. Crece en la oración, orando en todo tiempo, en toda circunstancia, para fuerza, para testificar. Recuerda mantenerte firme en la verdad de Dios, el cinturón de la verdad. Recuerda esa coraza de justicia ya obtenida por Cristo, pero que Él desea que tú vivas y anheles su justicia y la andes en ella. Protégete con la fe, con la certeza de quién es Dios y de su bondad. Y recuerda estar presto, dispuesto, atento a vivir el Evangelio y a testificar el Evangelio. Así podremos vencer la tentación, como el Señor nos ha presentado. Pero también debo decir que aquellas personas que están en este lugar, que viven es practicando el pecado vez tras vez, que no procuran la comunión con Dios, ni la santidad, que participan de cualquier mentira. Quizás su conciencia un poco les estorba, pero luego vuelve y sigue. Que se deleitan en los excesos, que confían en sí mismos como buenos. Si tú confías en ti mismo como bueno, si tú confías en los excesos, te deleitas en el pecado, si estás centrado en ti mismo y en tu propia bondad, en tu autogratificación, viviendo en este mundo tranquilamente y sin las penas propias de la tentación que experimentan los santos, a ti te digo que estás siguiendo la corriente de este mundo. Y por tal cosa estás siendo, aunque no te des cuenta, dominado por Satanás. Así aparece en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y entonces Satanás no es tu adversario. Satanás simplemente está contento que estás haciendo lo que él quiere que hagas. Rechazar a Cristo. Si persistes en tu incredulidad, aun cuando has conocido y escuchado de Cristo, estás siguiendo la corriente de este mundo. No creas que Jesús es suficiente. Él es un buen maestro, toma sus enseñanzas, pero no creas en su sacrificio por ti. Eso que está haciendo Satanás. Pero ¿sabes lo que te digo hoy? Lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, y es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo trae libertad verdadera de la esclavitud del pecado, para que cuando venga el momento de la tentación y de ofender a Dios, no lo hagas. No lo hagas. Para que veas el pecado como tan terrible que es, que Jesús mismo tuvo que sufrir todas estas cosas. Bautismo, tentación, rechazos, hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que crea en esa obra de gracia, de justicia, de bondad, de ira, de amor, que hizo nuestro bendito Cristo, no se pierda. Si tú crees en Él, no te perderás, no morirás eternamente, sino que encontrarás vida eterna. Y ahora en este mundo podrás vencer toda tentación. Efectivamente, lucharás y tendrás la victoria contra el poder del pecado y de la muerte, porque Cristo lo venció. Oremos y adoremos a nuestro Cristo vencedor sobre toda tentación. Gracias te damos a ti, Altísimo Señor y Dios. Tú conoces la condición nuestra. ¿Te acuerdas de que somos polvo? Y por eso a ti venimos, oh Dios, suplicándote perdón por nuestra negligencia en la vida cristiana. Porque a pesar de haber profesado fe en ti, incluso algunos nos hemos bautizado profesando públicamente
que hemos creído en ti. ¿Cuántas veces hemos cedido a la tentación de seguir conforme a este mundo y a las ideas de este mundo? Cuando conocemos las doctrinas maravillosas de la gracia y lo que debe producir en nosotros como una vida de gratitud a ti, aún nos comportamos tan livianamente, tan superficialmente. Por eso te pedimos, oh amado Señor y Salvador nuestro, líbranos en la tentación, líbranos. Que podamos estar apercibidos de este mundo en el que estamos, con este enemigo real que busca dañar y destruir, pero más convencidos del poder de Dios para librarnos de sus acechanzas y ver cómo nuestra fe es probada y sale fuerte como el oro. Y vamos creciendo más y más cada día. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos, ayuda a nosotros mismos para que en los momentos de debilidad, cuando los pecados están aflorando, cuando las inclinaciones de nuestro corazón se estén manifestando, cuando el enemigo nos ponga la ocasión para pecar, recordemos que tú eres fiel y podemos tener la herramienta para superar y la salida para avanzar ante esa tentación o esa prueba. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Fortalece nuestra fe en Cristo, en el Salvador nuestro. Y así mismo, Señor, trae salvación y vida eterna a aquellos que están en muerte, dándose cuenta de que necesitan rendir sus vidas ante el Cristo Todopoderoso. Todo sea para la gloria de nuestro bendito Salvador y victorioso Señor. Amén.